Buen día, jóvenes. Nuevamente estamos aquí reunidos para otra materia más en este periodo de septiembre-diciembre del 2020. Bueno, hemos terminado, creo yo, exitosamente dos materias. Vamos a llevar una tercera materia de este segundo módulo, la cual se llama microcomputadoras. Bueno, en esta materia tenemos la ventaja de que va a ser muy teórico-práctica, es decir, hay temas que lo vamos a ver de manera teórica, porque nos implica únicamente saber qué es, cómo funcionan las cosas. Y por otra parte tendremos ejercicios prácticos, donde ya vamos a ver ejercicios cómo trabaja la computadora dentro de la misma, es decir, vamos a agarrar algunos ejercicios de manera abstracta y trabajar con ellos para que ustedes vean cómo funcionan. Bueno, esta materia es muy importante en cuanto a su carrera, porque aquí se describe el funcionamiento general de una computadora. Es decir, si ustedes ponen atención, si leen todo lo que les tengo que decir y entienden todo lo que les estoy tratando de explicar en esta materia, ustedes van a comprender perfectamente cómo funciona una computadora y poder explicarle a cualquier otra persona. Bueno, empecemos por el término de microcomputadoras o microcomputadora. El concepto: la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora. Bueno, vamos a manejar ahorita tres pequeños conceptos, que es la arquitectura, el micro y lo que es la computadora. Primero empecemos por la computadora. La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones, ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. El término proviene del latín computare, que es calcular. Ahora bien, una computadora está compuesta por dos grandes conceptos. Ustedes ya lo saben, lo vimos desde el primer cuatrimestre, que tiene que ver con el software y el hardware. El software ya tiene que ver con el sistema operativo, los programas, bases de datos, todo eso que no se puede tocar, pero que sabemos que existe dentro de la computadora, lo que está haciendo funcionar a la computadora. Y por otra parte vamos a trabajar con lo que es el hardware, que es todo aquello lo que se puede tocar o las partes físicas de la computadora. Y ahorita específicamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con el hardware, no solo de la manera de que cuáles son las piezas, sino cómo funcionan y cómo se interrelacionan entre ellas. Es decir, ya sabemos que es más o menos cómo funciona la memoria RAM, pero ahora vamos a ver por qué es necesaria una memoria RAM y por qué está relacionada al procesador, cómo es que estos dos componentes interactúan entre sí. Vamos a verlo y a detallarlo más adelante. Bueno, un concepto importante, ya lo habíamos visto, es arquitectura. Puede decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico. Entonces, recordemos que la informática está en dos partes, que tiene que ver con el software y el hardware. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el hardware. Entonces, la arquitectura tiene que ver con cómo está hecho, así como dice aquí, el ambiente físico. En este caso vamos a ver cómo es el ambiente físico de una computadora. Alguna vez en alguna materia yo les llevé un CPU para que lo pudieran abrir y lo miraran por dentro, para ver cómo son las piezas, cómo se mira y cómo funciona. Bueno, entonces la arquitectura tiene que ver con esto, cómo están distribuidas las piezas. Y por otra parte vamos a ver, pues obviamente, lo que es una computadora. Entonces, un término importante es de las microcomputadoras el prefijo, porque es un prefijo, micro.
proviene del idioma griego y significa pequeño. Es decir, cuando nosotros hablamos de un micronegocio, de un microbio, hacemos referencia a esa palabra que se llama micro, pero que es un prefijo que tiene que ver con el tamaño. Aquí yo les pongo una tabla donde vienen los prefijos. Ustedes pueden ver de hexa, peta, tera, giga, mega. Ustedes la parte de tera, giga y mega ya las conocen, que tiene que ver con terabyte, gigabyte, megabyte y kilo. Es decir, si yo tengo un gigabyte, quiere decir que tengo el 1 y yo luego le agrego 9 ceros a la izquierda, a la derecha a ese número, y lo que tendría yo como resultado es lo que se ve por acá, lo que ya consideramos un 1 con 9 ceros. Entonces, cuando ya hablamos de gigas y megas, ustedes ya tienen la idea de qué es el kilo. Bueno, pues también existe una parte que es a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un gigabyte estamos hablando que aumenta en su tamaño, pero a partir del decicenti, mili, micro, nano, pico, femto, ato, estamos hablando que los ceros se hace una reducción de tamaño, es decir, que se le pone un decimal con un cero. Ustedes pueden ver aquí donde dice que es un mili, estamos hablando de que es el 0.01. Entonces, cuando hablamos de un milímetro es un metro, pero el múltiplo o la potencia es a la -3. Entonces quiere decir que en vez de aumentarle los ceros a la derecha, lo que voy a hacer es poner decimales con 0 a su izquierda para que me exprese el tamaño. Entonces, micro tiene que ver con el hecho de que algo es muy pequeño. Cuando hablamos de que algo es muy pequeño es porque está, como lo pueden ver aquí en la expresión, es una potencia de 10 a la -6. Entonces, cuando nos referimos a una microcomputadora, estamos hablando a una computadora de pequeño tamaño, es decir, que se pueden reducir de tamaño o que tienen que ver con un tamaño pequeño. Para eso vamos a recordar algo que se debió ver en la introducción a lo que es las computadoras, donde primero tenemos una generación de tubos de vacío y tambores magnéticos para la memoria. Bueno, antes de eso quisiera recordarles, ya ven que en la clase pasada en la que estábamos viendo seguridad, yo les dejé que vieran una película sobre Código Enigma que habla sobre Alan Turing y la creación de una máquina para descifrar datos. Bueno, algunas personas, se considera en la historia como Alan Turing a uno de los grandes predecesores de la informática, porque no sé si ustedes recuerdan el logotipo de Apple, donde es una manzana mordida y tiene que ver, su primer logotipo era la manzana mordida, pero venía de muchos colores, venía de algunos colores, los cuales representaban los colores del movimiento gay. Y si ustedes recuerdan la película, Alan Turing era gay. Entonces ese logotipo es un homenaje a Alan Turing, porque aunque él no creó una computadora, fijó las bases para automatizar los procesos. Como ustedes pueden recordar en la película, Alan Turing lo que trata de hacer es reducir los procesos y las operaciones. Cuando ellos trataban de descifrar un dato, si lo hacían a mano, pues les llevaba mucho tiempo. Entonces Alan Turing inventó la máquina que procesara todos esos datos en menos tiempo y lo hiciera de una máquina automática. Entonces Alan Turing no inventó una computadora, pero sí fundamentó o creó la máquina para estas pequeñas bases de lo que es la computación. Ahorró mucho trabajo y ya poco a poco se fueron reduciendo. Bueno, regresando a esto, la primera generación de las computadoras tenía que ver con los tubos de vacío y tambores magnéticos para la memoria.
Cabe recalcar que en esta memoria las primeras computadoras ocupaban 4 o 5 habitaciones de tamaño y su peso se calculaba en toneladas. Energía eléctrica necesitaban toda la energía de una ciudad, bueno, de un pueblo donde se tuviera, y pues estas computadoras obviamente trabajaban con tubos de vacío en lugar de algún otro mecanismo. La segunda generación ya se utilizan los transistores, dependían de tarjetas perforadas para la entrada y copias para impresas para la salida. Si ustedes recuerdan, ahorita en electrónica hicimos algunos cuantos circuitos ahí pequeños donde ya utilizábamos los transistores. Si ustedes recuerdan, los transistores son esos elementos o esas piececitas de 3 patitas donde 2 se conectaban y una tercera daba una salida, es decir, cuando se activaban llegaban dos a sus diferentes patitas. La tercera lo que propiciaba era activarse a través de esas 2 entradas. Se redujo mucho el tamaño, pero a pesar de eso los transistores, como hemos visto, ustedes ya vieron en los circuitos, se calentaban mucho y muchos de esos se quemaban, pero fue una gran reducción de tamaño. La tercera generación ya se utilizan circuitos integrados. Los usuarios interactuaron a través del teclado y monitores e interactuaban con un sistema operativo. A partir de la tercera generación, que ya estamos hablando de 1964 a 1971, esta generación lo que hizo fue ya incorporar lo que se conoce ahorita como una computadora normal, lo que ustedes ya pueden ver con su teclado, su monitor, que ya tienen memoria y que utiliza circuitos integrados, que ya no necesitaba utilizar estos transistores. La cuarta generación es la reconocida por los microprocesadores, es decir, miles de circuitos integrados que se construyeron en un solo chip de silicio. Lo que en la primera generación llevaba una habitación entera, ahora ya cabe en la palma de la mano. Bueno, entonces ahorita la materia se llama microcomputadoras. Es aquí donde nosotros ya entramos con los procesadores, los microprocesadores, donde a pesar de que la primera generación, la segunda, la tercera, ya se le llama computadoras, ya podemos estar hablando de informática y de computación, pero a partir de la cuarta generación es cuando ya nosotros podemos considerar los equipos que estamos utilizando como microcomputadores. Es decir, ¿por qué microcomputadores? Porque cuando recién se inició todo esto en la primera generación, les mencionaba yo que estas computadoras ocupaban habitaciones completas y pesaban toneladas. Entonces, del tamaño original de esas computadoras al tamaño que ahora son, incluso ya los smartphones son considerados también computadores. Vean el tamaño que ya se redujo todo eso. Entonces eso al tamaño original ya ahorita es como un micro, es decir, el tamaño original al de ahora pues ha reducido mucho en su tamaño. Entonces a partir de esta generación es cuando ya consideramos los microprocesadores o las microcomputadoras, donde ya estamos trabajando con estos procesadores Intel o AMD que ya son muy conocidos. Les voy a dejar una tarea ahí para que vayan investigando cómo fueron la evolución de estos procesadores y a partir de eso cómo ha cambiado su velocidad. En una materia yo ya les enseñé cómo trabajaban o cómo funciona la velocidad en hertz de un procesador, los pulsos por segundo, etcétera. Pero ahora vamos a entrar más a detalle y vamos a ver cómo funcionan. Bueno, quedando en claro que esta cuarta generación es a partir de la que ya vamos a trabajar, con la que nos vamos a adentrar y entender el concepto de que es una microcomputadora. Ahorita ustedes le pueden decir, no, pues es mi laptop o es mi teléfono celular, mi smartphone o es mi computadora. Pero en realidad el término correcto es microcomputadoras, porque todas estas ya utilizan un procesador. Existe una quinta y posiblemente mencionan de una sexta generación, pero a partir de esta cuarta generación ya todo se estandarizó a partir de 1971. Y todo esto cada vez se ha hecho mucho más rápido, mucho más pequeño, mucho más fiable y pues todo ha ido incrementando en los últimos años.
Aquí hay unas imágenes donde ustedes pueden ver las generaciones. Primero están los tubos de vacío, que lo pueden mirar en la esquina superior izquierda. A la derecha de eso pueden encontrar un transistor, lo pueden recordar porque ya lo vimos en una materia. Abajito de eso, bueno, en la esquina inferior izquierda aparece ya lo que son los chips de silicio, cuando yo les pedí unas compuertas lógicas que ya vienen integradas ahí como un chip. Y a la derecha es un ejemplo de los muchos millones de procesadores que existen en el mundo. Y la diferencia es que si nosotros quisiéramos hacer este procesador que ustedes pueden mirar en esta imagen, hacerlo a través de chips o a través de transistores o a través de bulbos de vacío, significaría potencialmente hacerlos de tamaños gigantescos. En un protoboard no entraría ni siquiera la milésima parte de lo que está construido en un microprocesador. Entonces toda esa tecnología ya se enlaza a través de circuitos, microcircuitos que se tienen que hacer obviamente ya de otra manera a la que ustedes están acostumbrados a hacer, pero que vamos a ver posteriormente cómo funcionan por dentro. Esta es la evolución de las computadoras y cómo se trabajó a través de esas computadoras a lo que ya estamos trabajando ahorita. Bueno, pasando de esas computadoras o las microcomputadoras de las que ya estamos hablando, existe un señor llamado von Neumann. Bueno, existió un señor que estableció en 1945 una estructura general para lo que son las computadoras. Su característica principal es que ejecuta instrucciones de máquina, un programa almacenado en memoria, desde donde se lee y se ejecuta. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos en la actualidad identificar a una computadora funcional? Es decir, ¿cómo yo identifico que es una computadora? Bueno, como ustedes saben, se tiene que establecer un estándar de qué es lo que debe llevar una computadora. Entonces, sabiendo cuáles son las partes principales de una computadora, se tiene que crear precisamente esta arquitectura que ustedes están viendo de von Neumann. La arquitectura me decía que primero se necesita de un CPU. Este CPU es todo el cuadrito que miran aquí grande en rojo, y está compuesta ese CPU por tres partes: la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, y la unidad de control, que es otra que se encuentra dentro del mismo procesador, y aparte de eso se encuentran los registros. Entonces, un procesador, o lo que se conoce como CPU, la unidad central de proceso, aunque es una sola parte, está constituida por estas tres secciones. Quiero que entiendan esto porque es muy importante entender que un procesador no solo es una pieza, sino que incluye dentro de estas tres secciones, las cuales trabajan por separado, y cada una de estas tiene su función, que las vamos a ver ahorita para que más o menos vayan comprendiendo cómo funciona la computadora. Aparte de esto, se necesita una memoria principal. La memoria principal, si ustedes recuerdan, tiene que ver con la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio. Entonces, ¿por qué se necesita una computadora de memoria? Bueno, como ustedes saben, el proceso de una computadora es recibir datos, procesar los datos y darle una salida a esos datos ya procesados. Entonces, para que una computadora pueda funcionar, necesita guardar esos datos en un lugar en donde se pueda trabajar activamente. Entonces, ese lugar va a ser la memoria principal. Aparte de eso, existe lo que es la memoria secundaria. ¿Cuál es la memoria secundaria? Pues estamos hablando del disco duro, estamos hablando de las memorias, la memoria caché, memorias USB, discos compactos, discos 3,5 que ya no existen. Y después de eso vienen el sistema de entrada y salida, que es donde se conectan todos los periféricos. Es decir, una computadora, para que sea computadora, necesita la memoria RAM, necesita el CPU, y posteriormente todo lo que se le conecte viene a ser extra. Es decir, una computadora funciona a través de estos tres elementos principales. Entonces,
Imaginen ustedes sus teléfonos celulares. Todos, absolutamente todos, pueden leer una memoria o un chip, porque están hechas a través para funcionar a no importa de qué compañía, no importa de cuál sea su sistema operativo y tampoco importa cómo sea la estructura dentro de este. ¿Por qué? Porque hay una estructura general. Entonces, esta estructura que ven aquí de von Neumann fue descrita desde 1945 y se utiliza hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué existe una arquitectura o por qué hay un modelo de computadora? Porque se establece un estándar para que todas las computadoras se puedan utilizar de la misma manera. Cuando se van ustedes a la empresa de, por ejemplo, Acer, que hacen computadoras, bueno, yo voy a hacer mis computadoras, pero imaginen ustedes que Acer digan, bueno, yo no voy a utilizar memoria RAM, yo lo que voy a utilizar es una memoria llamada X2340, que no funciona como memoria RAM, y en vez de procesador yo voy a utilizar otra cosa que le voy a llamar el funcionador. Entonces, pero Lenovo decide hacer sus propias marcas, su propio hardware, y cuando se quiera distribuir y cuando se quieran entender, si ustedes recuerdan, cuando miramos redes de computadoras, se estableció un modelo, se establecen protocolos, es decir, bueno, tú tienes tu computadora, yo estoy en mi teléfono, pero nos podemos comunicar. Bueno, entonces lo mismo pasa con las computadoras. Se tiene que establecer un estándar para que sepan cómo es una computadora y cómo se pueden sustituir. Porque su computadora, si algunos de ustedes tienen computadoras, se darán cuenta que su computadora puede tener un procesador de cualquier velocidad y puede estar adaptado a su computadora. Bien puede ser Intel o bien puede ser AMD, pero va a seguir funcionando porque tiene un procesador. Si tienen una memoria RAM, se puede ser una memoria de Perfect Choice, puede ser una memoria Kingston, puede ser una memoria genérica, pero al final de cuentas, si ya se estableció cómo debe funcionar una memoria principal, bueno, una memoria RAM, solo se integra a la computadora, porque todas tienen que trabajar de la misma manera. Entonces, los sistemas de entrada y salida, ahorita el periférico más conocido es el puerto USB, donde el bus de serie universal, porque todas las computadoras que tengan esto tienen que tener ese estándar y ser capaces de leerlo. Entonces, toda la información o todo como funciona la computadora debe funcionar de la misma manera. Entonces, esta estructura de von Neumann fue establecida para que se entendiera a la computadora como uno solo, es decir, no importa la marca de la computadora, es decir, podría ser la computadora Acer, puede ser Lenovo, puede ser Dell, puede ser Toshiba, puede ser HP, puede ser una Mac, por ejemplo, puede ser una Chromebook, que ya ahorita están saliendo muchas. Y a pesar de eso también puede ser independiente el sistema operativo, puede ser un sistema operativo iOS, puede ser un sistema Android, puede ser un sistema Linux, que ya hemos visto sistemas operativos, puede ser un sistema Solaris, puede ser un sistema Windows 10, Windows XP, Windows 7, y eso no debe afectar la estructura porque ya se estableció cómo funciona una computadora. Las piezas se pueden integrar porque ya existe un estándar de cómo funcionan. Entonces, ahorita esta parte nos vamos a enfocar a la parte que es conocida como CPU, que es la unidad central de proceso, o lo que nosotros conocemos como el microprocesador, con sus tres componentes, que es la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y la parte de los registros. Entonces, esa parte es donde nos vamos a enfocar ahorita para ver si lo entienden, y espero que me haya yo dado a entender en lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, cuando ya establecimos esta arquitectura, ya se puede entender cómo funcionan las piezas de una computadora, cómo tienen que estar interconectadas, cuáles son las partes básicas y cómo va a funcionar un sistema operativo. Entonces, ya teniendo esto, es la base para que podamos trabajar. Bueno, ¿cómo funcionan la unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica, la unidad
de control, la unidad de entrada y la unidad de salida. En esta imagen se puede resumir cómo está o cómo funciona un microprocesador de una computadora. Ustedes van a poder ver cómo es que funcionan a través de este proceso. Bueno, vamos a ver cada una de las partes. Voy a tratar de no ocupar mucho espacio para que veamos 2 o 3 de estos ligeramente, y ya vamos a dejar para la siguiente clase la explicación más específica de cada uno de estos. Memoria principal. Se compone de un conjunto de celdas del mismo tamaño, el número de bits. Cada celda está identificada por un número binario único, denominado dirección. Una vez seleccionada una celda mediante su correspondiente dirección, se puede hacer 2 operaciones. Lectura: permite conocer el valor almacenado anteriormente, y escritura: almacena un nuevo valor. En la arquitectura de von Neumann, la memoria principal almacena tanto las instrucciones máquinas como todos los datos. Bueno, ¿cómo funciona una memoria principal? Vamos a suponer que ustedes tienen su memoria y su memoria RAM. Vamos a utilizar una memoria que tenemos por acá. Bueno, ahorita ya todas las memorias son de 4 o 5 gigas, 8 gigas que tenemos. Bueno, anteriormente existían este tipo de las primeras memorias cuando todavía estaba XP, las memorias de 512 kilobytes, es decir, que tenían 500. Bueno, ¿cómo funciona la memoria principal? Estos están llenos de registro. Esta memoria, hagan de cuenta que tiene 512 bytes, porque porque ni siquiera son bytes, donde tienen direcciones de memoria. Ok, entonces dice aquí que se compone de un conjunto de celdas del mismo tamaño, número de bits. Cada celda está identificada por un número binario único denominado dirección. Entonces está la dirección donde les va a decir, bueno, aquí vas a guardar el registro A, que aquí va a ser la letra A, y por acá en la celda 23 o 22 vas a guardar la letra E, y por acá vas a guardar la I, y más por acá vas a guardar la O, y ya hasta el final vas a guardar la U. Entonces, ¿cómo funciona la memoria principal? Necesita saber la dirección o la ubicación de donde tengo guardados los datos. ¿Por qué está guardado de esta manera? Ustedes saben que la memoria de RAM dice Random Access Memory, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. Entonces, los datos no vienen a ser guardados de manera secuencial, es decir, que yo ponga aquí A, E, I, O, U, sino que son guardadas de manera aleatoria, y lo único que se necesita saber es la dirección de memoria, es decir, en qué posición o en qué lugar está guardado el dato. Como dice aquí, se pueden hacer dos tipos de operaciones en esta, que es la lectura: saber que en la posición 10 yo tengo la letra A, o que en la posición 10 o en la dirección 10 yo puedo escribir otra letra, que en este caso ya puede ser un 0. Entonces, 2 operaciones fundamentales para lo que es la memoria principal: la de lectura y la de escritura, y todo se guía a través de una dirección donde se encuentra ubicada esta dirección. Conforme se va trabajando, nosotros vamos a poder ir viendo cómo funciona nuestra computadora. Entonces, ya les había yo dicho esto anteriormente, les vuelvo a recordar. Aquí está el uso del CPU, y ustedes pueden ver en esta parte donde dice mi memoria física, que yo tengo aquí, que son 4 gigas, que tengo 3933 bytes para utilizar, megabytes, perdón, de memoria, y que estoy utilizando, aquí me dice 2.7, 2.98 en este momento de memoria RAM,
Y estos cuadritos que miran ustedes acá, si se pueden ustedes acercar o pueden poner la pantalla más cercana, pueden ver que está representada por pequeños bloques donde me va diciendo qué tanto de la memoria yo he utilizado o cuánta memoria se está utilizando. Y todas es como ya les mencioné, a través de direcciones, y donde la memoria RAM, como está trabajando activamente, se puede ver cómo se borra y se escribe continuamente. Es decir, los datos que yo estoy utilizando ahorita, como la presentación o el Excel que yo acabo de abrir, están siendo guardados acá. En el momento en el que yo cierre alguno de estos archivos, por ejemplo, voy a cerrar esto, no me interesa guardar. Entonces la memoria ya debe ir bajando y reduciendo. Ya vieron que pasó del 94, 93, del 98 ya pasó al 93, donde ya no está guardando toda esta información que yo estoy utilizando ahorita. Así es como trabaja la memoria principal. Bueno, esta es la memoria principal conforme se está trabajando con la del procesador, y esta está ligada directamente a lo que es el procesador. Hay una memoria principal que tiene que estar directamente conectada a la unidad aritmético-lógica. Bueno, ¿cuál es la unidad aritmético-lógica? Realiza las operaciones elementales, tanto aritméticas como lógicas, que implementa un computador: suma, resta, and, or, not, etc. Los datos con los que opera se leen de la memoria principal y pueden almacenarse temporalmente registros que contienen en la unidad aritmético-lógica. Entonces, vamos a regresar a la imagen. Vean ustedes cómo funciona una computadora. Ok, primero, por ejemplo, si ustedes traen una memoria USB donde van a abrir un archivo, este archivo lo tengo que leer, lo paso a la memoria principal. Una vez que está en la memoria principal, el procesador o la unidad aritmético-lógica se llama aritmético-lógica porque tiene que ver con aritmética, y todo lo que hace con lógica hace todas las operaciones en binario. ¿Cómo hace esas operaciones en binario? Bueno, eso es parte de lo que veremos posteriormente, pero realiza todas las operaciones, básicamente las que se tienen que hacer, las que se tienen que procesar, hacer una operación, y estas me van a dar la salida. Entonces, primero necesito una memoria principal para guardar la información con la que yo voy a trabajar, con la que estoy trabajando en este momento, y posteriormente necesito una unidad aritmético-lógica que se encargue de hacer todas las operaciones. Posteriormente pasaremos a una unidad de control. Recuerden que lo que es la unidad aritmético-lógica y la unidad de control también están dentro del procesador, es decir, que son partes diferentes, pero están dentro del mismo componente. Bueno, ¿qué es lo que hace la unidad de control? Ejecuta las instrucciones máquinas almacenadas en la memoria principal. Para ello, captura las instrucciones de la memoria principal y las decodifica. Es decir, que todo pasa a ser a binario y a procesarlas a través del entendimiento que ya tiene la computadora. Según el tipo de instrucción, genera señales de control en todas las unidades de computador para poder realizar su ejecución. En las figuras estas se señalan que se indican mediante trazos. Si la instrucción opera con datos, deberá acceder a la memoria principal para transferir a la unidad aritmético-lógica. Proporciona señales necesarias a la unidad aritmético-lógica para que realice la operación correspondiente a la instrucción. Controlará las unidades de entrada y salida si la instrucción accede a alguno de estos dispositivos. Tiene un registro apuntador denominado contador de programa, en el que cada instante contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Bueno, ¿cómo funciona la unidad de control? Ok, el concepto de, vamos a ver un concepto que se llama pila, que es utilizado en las computadoras. Aquí es donde yo puedo ver cómo está funcionando mi procesador, que ahorita aquí lo tengo dividido en 4 núcleos. Para que un procesador pueda hacer estas instrucciones, el procesador necesita una unidad de control, que esta unidad es la que me va a decir qué operaciones se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a buscar una página web ahorita en internet. Van a poner aquí y van a buscar plataforma educativa UDS. Bueno, le dan a la búsqueda, están realizando la búsqueda. Entonces la computadora se encarga de ver
¿Qué instrucciones necesita hacer primero? Por ejemplo, lo primero sería guardar los datos que yo tengo que buscar, realizar la búsqueda. Una vez que haga la búsqueda, mostrarme los registros que se están haciendo o los registros buscados para que estos puedan realizar instrucciones. Entonces, la unidad aritmético-lógica se encarga específicamente de realizar las operaciones. La unidad de control indica cuáles son las operaciones que se tienen que hacer, es decir, existe un control para decirle, como lo habíamos primero vamos a meter la llave, segundo paso va a ser girar la llave, tercer paso abrir la puerta, cuarto paso empujar la puerta, quinto paso cerrar la puerta. Entonces la unidad de control que se encuentra dentro del procesador va indicando cuáles son las operaciones que se tienen que hacer. Cuando un procesador o cuando una computadora se traba, si es que todavía pasa eso, una computadora se traba, es porque un proceso no se ha realizado correctamente. Es por eso que muchas veces los ingenieros en sistemas existe mucho el meme o mucho el comentario, el cliché de decir que tienen que reiniciar la máquina. ¿Por qué? Porque a veces ese proceso no me está dejando ejecutar los procesos que vienen atrás de mí. Imagínense que todos estamos en una fila y todos vamos a pasar en una misma puerta. Entonces todos necesitamos pasar, pero si alguno de esas personas se queda ahí en la entrada y no deja pasar a los demás, es ahí donde el procesador se traba, el sistema operativo se traba, donde la computadora deja de funcionar. ¿Por qué? Porque existe una unidad de control donde les establece un orden de cómo se tienen que estar ejecutando las computadoras. Hacemos un pequeño repaso y es en esta imagen para que ya cerramos, para que no me vaya yo muy largo, a pesar de que ya ahorita el video ha sido algo largo. Entonces, el procesador está compuesta por una unidad de memoria. La unidad de memoria, un procesador tiene una memoria en sí. Por eso los procesadores existen de 32 o de 64 bits. Es una memoria muy rápida, pero necesita guardar la información donde se tiene que utilizar. Posteriormente existe dentro del mismo procesador una unidad aritmético-lógica que es la que se encarga de realizar todas las operaciones, todo lo que se hace. Y también existe una unidad de control que es la que me va a decir y llevar el control de las operaciones que se tienen que hacer en una computadora. Por el momento esto es todo. Chequen su tarea y el foro en la plataforma y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que estoy a sus órdenes al teléfono personal por cualquier duda que tengan. Gracias.